¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Dar un fuerte aplauso al Señor porque la palabra se recibe con gozo, se recibe con glorificado. Gloria al Señor. Hermano, puede sentarse. Ya el pastor oró por la palabra y esperemos que sea el Espíritu Santo trayendo de lo que me dio para toda la iglesia. Amén. Le decía el pastor que la palabra que el Señor le dio es confirmación del mensaje. Y el Señor en toda la mañana ha venido confirmando el mensaje. Desde que el pastor me dijo que iba a llevar la palabra hoy domingo, me he puesto en oración. Y Señor, dame una palabra que edifique a tu iglesia. Pero Amén. primero que me edifique a mí. Amén. Amén. Y en el transcurso de la mañana, en medio de la enseñanza, en medio de la palabra que el Señor le dio al pastor esta mañana, el Señor confirma su palabra. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos pasando una prueba? Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy pasando por un desierto? El mensaje que me daba el Señor, o el título que yo le puse a este mensaje es Mi desierto con Dios. Amén. Y cuando empecé a leer las Escrituras, el Señor me hace revelar que el pueblo de Israel no pasó por un desierto. El pueblo de Israel pasó por 7 desiertos. ¿Y qué significa el número 7 en la palabra de Dios? Perfección. El pastor decía que la palabra perfección significa ¿cómo? Amén. Pero también hay otra traducción. La palabra perfección significa madurez. El pueblo de Israel no podía recibir la bendición hasta no haber alcanzado una madurez para recibir la bendición. Amén. Muchos de nosotros quizás hoy estamos pasando una prueba porque la bendición que viene es tan grande que no la vamos a poder sostener. Sí, Señor. Vamos a buscar ayuda Sí, Señor. para recibir esa bendición. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel salió a investigar las tierras, dice que una persona no podía con un racimo de uvas. Bendito Dios. Y que las uvas eran grandísimas. Santo Dios. Véale la cabeza a su hermano. De ese tamaño eran las uvas y de ese tamaño va a ser la bendición que Dios da. Gloria al Señor. Pero antes de la bendición tenemos que pasar por un proceso. Así es. O no por un proceso, tenemos que pasar por un desierto. Así es. No por un desierto, por 7 desiertos. Bendito Dios. Pero la satisfacción y la alegría que tenemos que tener es que en el proceso, en el desierto, no vamos a estar solos. Amén. En el proceso Dios está con cada uno. Sí, Señor. Hay procesos que nosotros no los buscamos. Y ese proceso no viene de parte de Dios. Es proceso de mi comportamiento. Es un proceso que yo me busqué, no vino de parte de Dios. Hay un proceso que lo hace el enemigo. Y hay un proceso que viene de parte de Dios. Hay un proceso que viene de parte de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Oseas y vamos a leer en su capítulo 3, en el capítulo 2, en su versículo 14. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. La gloria sea para Dios. Amén. 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 Aleluya. Gloria al Señor. Perdone que saqué el teléfono, pero hay algo aquí que me llamó mucho la atención. Hermano, capítulo. Capítulo 2, versículo 14. 2:14, mi hermanito. Aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos, mi Dios. Te bendecimos, Padre. Si me vine preparado, amén. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. El versículo 14 habla de algo que me llamó mucho la atención. Gloria a Cristo.
Te adoramos, Padre. Te bendecimos, mi Dios amado. Amén. Dice la palabra del Señor, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré ¿a dónde? Al desierto. ¿Y en el desierto qué va a hacer? ¿Hablaré a qué? Entonces, si está pasando por un desierto, es para que Dios hable en tu corazón. Amén. Es para que Dios hable en nuestro corazón. Amén. Amén. Pero lo que vi en una Biblia que tengo en el teléfono, que me llamó mucho la atención, es esta palabra. Y dice, por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Santo Dios, te amo. Miren qué grande es el Señor cuando Dios está metido en el negocio. Amén. Por eso le digo, cuando pasamos por un desierto es porque Dios nos seduce, nos atrae, nos enamora y con amor empieza a hablarnos en el desierto. Así es. A hablarnos en el corazón. Ahora, mi pregunta era, ¿por qué en el desierto? Porque como decía el martes mi hermana, nosotros como pueblo cristiano siempre oímos la palabra de Dios. Amén. La oímos, pero nunca la escuchamos. Y yo decía, ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Porque cuando yo oigo la palabra de Dios, no la pongo por práctica. Ahora cuando la escucho, la obedezco y empiezo a caminar bajo la dirección de Dios. Entonces dice la Biblia que ahí Dios me va a traer bendiciones. Amén. 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 La gloria sea del Señor. Sigo leyendo acá y después de hablar de los desiertos les explicaré esta palabra que el Señor me daba. Y daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Gloria sea al Señor. Desde la subida de la tierra de Egipto. ¿Cuántos conocen Egipto? ¿Quién estuvo en Egipto? Levante su mano, porque nosotros venimos de Egipto. Así es. Egipto es el mundo como nos conocíamos. Amén. Y de ahí Dios nos llamó como dice su palabra, con ternura. A mí Amén. nos llamó con vara de hierro. A mí primero me habló con ternura y después me llamó con vara de hierro. Si yo no lo obedecía, me iba a quedar en el proceso. Pero Dios tuvo misericordia de mí, como tuvo misericordia de cada uno de ustedes. Amén. Entonces, ¿cuáles son esos 7 desiertos por donde pasó el pueblo de Israel? ¿Y por qué les voy a hablar de esos desiertos? Porque cada desierto tiene un significado. Y que de repente nosotros estamos todavía dando vueltas en ese desierto. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias y hoy vamos a hacer un recorrido por todo el desierto de Arabia, hermano. Vamos a hacer un tour. Amén. Gloria a Dios. Esta cosa es. Vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Amén. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, vamos a leer en su capítulo 15. La gloria sea de nuestro Dios. Y vamos a leer en su versículo 22. Y el que trajo lápiz y cuaderno vaya anotando para que escudriñe y estudie y se analice o nos analicemos. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Anote la palabra Shur. ¿Y qué significado tiene la palabra Shur? La palabra Shur significa fortaleza. Significa fortaleza. El pueblo de Israel venía ¿de dónde? Venía de Egipto. Dios le había mostrado milagros, señales y prodigios. Le abrió al mar rojo. El pueblo pasa
Amén. El pueblo ve las señales que Dios le hizo. Sin embargo, empieza a pasarlo, a transitarlo por un desierto. Era un viaje, muchos dicen que era un viaje de 10 días, otros dicen que era un viaje de 15 días, otros dicen que era un viaje de 40 días, pero lo cierto es que ese viaje no iba a durar un año. Pero resulta que este viaje duró 40 años. El pueblo de Israel pasó por un proceso de 40 años. ¿Cuántos tiempos lleva usted viviendo su proceso? ¿Cuánto tiempo lleva usted pasando por ese desierto? Le aseguro que no lleva 40 años, amén. Y le damos la gloria a Dios porque hoy Dios va a hablar a su vida. Amén. Entonces le decía que el Shur significa Fortaleza. ¿Por qué Dios trató allí al pueblo de Israel? Seguimos leyendo, amén. Gloria al Señor. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, porque por esto le pusieron el nombre de Mara. Una de las fortalezas que traía el pueblo de Israel era amargura en su corazón. ¿Y sabe qué causó esto? Que el pueblo de Israel empezara a criticar a Moisés, al líder que salió de la tierra de Egipto para llevarlo, para guiarle por el camino. Lo primero que el pueblo de Israel tenía que ser sanado era la amargura que traía en el corazón. Una de las fortalezas, cuando nosotros leemos en Efesios, en el capítulo 4, en su versículo 31, ahí vemos una serie de cosas que Dios le prohíbe al pueblo cristiano. ¿Quién me la puede leer? La gloria sea de Dios. Amén. ¿Quién la lee? Efesios 4:31. ¿Toda? Amargura, enojo, ira, gritería y maldiciencia y toda malicia. Amén. Son todas las fortalezas que nosotros traemos cuando venimos de Egipto. Amargura, envidia, enojo. La amargura hace que yo esté todo el tiempo enojado. Ustedes conocen a alguien que sufra de úlcera. ¿Cómo vive una persona que sufre de úlcera? Amargado. ¿Y qué trae esto? Malestar. Para la salud empieza a traer deficiencias en el corazón. El pueblo de Israel venía con todas esas fortalezas metidas en el corazón. Por eso en el libro de Oseas dice: yo te voy a seducir y te voy a llevar al desierto y allí voy a hablar a tu corazón. Amén. ¿Saben lo que significa la palabra desierto? Es un lugar solo, árido, donde de noche hay una tiniebla increíble y de día no se puede soportar el calor. No hay agua. ¿Qué más no hay? No hay nada. En el libro de Deuteronomios habla de que en un desierto es soledad de terror. Imagínense usted caminando por un desierto donde no hay agua, donde no hay comida, y usted tiene que pasar ese proceso, tiene que pasar ese desierto. Todo es oscuridad. Así estábamos nosotros y así está la persona que todavía no ha sido liberada de estas cosas. Vamos a darle la gloria a Dios porque hoy Dios está abriendo nuestros ojos. Amén. La gloria sea al Señor. Entonces, el pueblo de Israel tenía que ser liberado de su amargura, de su odio, de su rencor, de su murmuración. Porque cuando leemos la palabra, dice que el pueblo que
murmuraba. ¿Contra quién murmuraba? Contra Aarón, contra el líder, que Dios también lo tuvo que procesar en un desierto. Porque Moisés, antes de entrar al desierto, él pasó 40 años en el desierto. Dios lo saca del desierto, lo llama y le dice: te voy a dar otra misión, y es que te voy a volver a pasar. ¿Por dónde? Por el desierto. Cuando el Señor me daba este mensaje, recordé, o el Señor me traía a memoria, que yo tuve que pasar un proceso. Y cuando leía lo que significa la palabra desierto, yo lo tuve que pasar en ese lugar solo, sin hijos, sin esposa, solo. Nadie me atendía, pastor. Fue en el año 2020 cuando empezó el COVID. Fui con mi esposa a Barlovento a hacer el trabajo que Dios me dio, y de regreso fui a donde una señora entregarme un trabajo, y ahí me vine contaminado. Mi esposa se queda allá y yo me vengo. Mi esposa también pasó su proceso con el COVID en ese lugar. Yo pasé mi desierto ahí en la soledad, en la intimidad con Dios. Y cuando la fiebre y los dolores me atacaban, yo decía: Señor, tú estás conmigo. Tú no me llamaste para que yo me muriera de COVID. Y pasé un proceso de más de 30 días, hermano, solo. Pero la misericordia de Dios es tan grande que utilizó a unos cuervos para que me alimentaran. Santo Dios. Para que me llevaran medicina. Gracias, Señor. Son los cuervos de que hablan bien. Así es. Estaba solo en esa cueva y me traían medicina. Me decían: mira, Luis, agarra, toma ahí, pero no salgas. Santo Dios. Ahí tienes un caldo de pan de pollo, pero no salgas, espérate que yo me vaya. En su casa me gritaban: ahora. Y salía yo. Pero tuve que pasar ese proceso, y le doy la gloria a Dios porque lo que me ha dado el Señor ha sido más grande. Sí, Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer Éxodo capítulo 16, en su versículo 1. Y dice: y partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, y a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel, miren esto, murmuraron ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón en el desierto. Miren esto. El pueblo de Israel viene con una enfermedad, viene con fortalezas. Si leemos el capítulo 15, dice la palabra que el Señor endulzó las aguas. Miren esto. La amargura o las aguas amargas que habían en el desierto era un medicamento para que el pueblo de Israel se limpiara de adentro. Y el pueblo de Israel, no lo dice la Biblia, pero el pueblo de Israel le dio una diarrea, tenía que limpiarse. Cuando usted se toma un purgante, ¿qué hace? Se limpia el organismo. El pueblo de Israel tenía que limpiarse, aparte de su fortaleza que traía, tenía que limpiarse. Y cuando prueban estas aguas, empiezan el proceso de limpieza. Dice la palabra que Dios habla a Moisés, y Moisés le dice: agarra aquel árbol y endulza las aguas y dásela al pueblo. ¿Para qué? Para que se sane. ¿Han leído esa palabra? Porque de ahí sale el nombre de ¿qué? De Jehová es mi sanador. Es la primera vez que el pueblo de Israel le da un nombre a Dios, y es Jehová es mi sanador. Y dice el versículo más adelante que Dios, aparte de sanarlo, le dio agua, le hizo un oasis, y había 12 palmeras, y le dio un lugar de descanso. Por eso digo que el pueblo de Israel no estaba solo. A veces nosotros estamos pasando un proceso
Y nosotros nos acordamos de Raimundo y todo el mundo, pero menos de Dios. Y Dios está esperando que tú te doblegues para que lo puedas escuchar. Santo eres. A veces en nuestro proceso escuchamos tantas voces que nos olvidamos de que Dios quiere hablar a tu corazón. Y el pueblo de Israel sale gozoso. 15 días le duró el gozo. No le duró más. Dice aquí en ese versículo, después de 15 días, el pueblo de Israel volvió a tener ¿qué? Amargura. Empezó otra vez la murmuración. ¿Y saben lo que significa sí? ¿O sí? Perdón. No. Barro. Barro. Arcilla. Dios tenía que quitarle ese barro al pueblo de Israel. ¿Cuántos de nosotros a veces creemos que somos barro? Que somos arcilla. Y si lo somos, porque Dios dice en su palabra que Él tiene que Mordiarnos. Tienes que empezar a trabajar. Amén. Éramos tierra, porque ¿de dónde nos formó el Señor? Del polvo. Del barro, del polvo, de la tierra. De ahí nos formó. Y a lo mejor muchos se ofenden, pero ¿saben dónde están los tesoros más escondidos? Debajo de la tierra. ¿Dónde está el diamante? Debajo de la tierra. ¿De dónde sacan el oro? ¿De dónde sacan las piedras preciosas? Por eso el Señor tenía que mordiarnos. El Señor tiene que mordiarnos. Usted es un diamante bruto en la mano del Señor. Amén. Y si usted hoy está pasando por un proceso, que sea un proceso de parte de Dios, el Señor va a sacar el mejor diamante, el mejor oro, la mejor piedra preciosa. Gloria a Dios. Cada uno. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo siento ustedes, yo estoy explicando la alegría. Yo no sé cuál es el proceso, por eso le decía al pastor, esto viene de parte de Dios. No sé, aunque es mi hermano desde hace años, no sé por qué proceso pueda estar pasando, pastor, pero sé que Dios te va a dar la victoria. Amén. Como nos las va a dar a cada uno de los que estemos pasando. Amén, Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Te adoramos, Dios. Entonces, sí significa barro, arcilla. Entonces el Señor tiene que limpiarnos, cambiar mi manera de pensar, Amén. cambiar mi actitud. Dios no podía, hermanos, entregarle la tierra prometida a un pueblo que no iba a saber qué hacer con las bendiciones. Duro. Dios no le va a entregar a usted, por decir algo, un Mercedes-Benz, si usted no sabe ni siquiera cómo poner el seguro, ni siquiera sabe cómo valorar un caucho. Dios no le va a dar una bendición espiritual si usted no sabe cómo conducirse en la vida espiritual. Amén. Poderoso. Grande es el Señor que nos ha llamado a nosotros, porque dice que nosotros éramos vil y menospreciados. ¿Y Él qué hizo? Nos escogió a ese vil y menospreciado, a ese que es barro, a ese que es arcilla. Yo lo voy a agarrar, lo voy a mordear, lo voy a limpiar, lo voy a pulir y lo voy a poner a trabajar para mi obra. ¡Te amo! Sí, de una manera grande. Fíjense bien, primero me quita toda la fortaleza que traigo mental, me quita religión, me quita todo. Y después empieza a moldearme, empieza a darme, porque tengo que cambiar. ¡Qué bello es Dios! A quitar las escorias, a quitar lo que no sirve. A pesar de que nosotros hoy estamos aquí adorando y alabando al Señor, todavía hay cosas que el Señor tiene que limpiar. Amén. Todavía hay cosas que el Señor tiene que quitarle. Amén. Hermano, es tremendo cuando el Señor me daba esta palabra, porque me pasa como decir una película. Primero trata conmigo, yo digo, wow, Señor, ahora es que yo tengo que... Pero lo que tú quieras, Señor. A veces que tú quieras, para lo que tú me llamaste. Si tú me has dado palabra, primero tienes que
transformar mi vida. Amén. Amén. Porque estoy seguro que a ustedes le ha dado palabra al Señor. Amén. Amén. Porque usted oye la palabra del Señor todos los domingos. Pero ¿cuándo le vamos a escuchar? Santo. ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar en lo que Dios nos dice? Amén. Amén. Es hora de que nosotros empecemos a hacer las cosas que Dios nos ha dado. Amén. Que nos ha dicho. Pero eso se busca ¿dónde? En la intimidad. ¿Y dónde es la intimidad? Donde yo estoy solo con Él. Señor, aquí estoy. Padre, háblame. Amén. Quiero escucharte a ti nada más. Y el Señor te va a dar palabra para que tú hagas su obra. Para que tú salgas de ese problema. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿por dónde vamos? Vamos, esto es para largo, pero vamos a contarlo un poco. Amén. Éxodo 19:1. Te alabamos, Señor. Decía que en el desierto, la gente empezó a murmurar. ¿De quién? De Moisés y de Aarón, dice la palabra. ¿Y quién empezó a murmurar de Moisés? ¿Quién empezó a murmurar? ¿Quién empezó la rebelión contra Moisés? Vamos a leer Biblia, mi hermano. María, perdón, no mi esposa, Miriam. ¿Empezó a qué? A murmurar contra Moisés. Santo. Una mujer, mire, ¿cómo entró Miriam cuando salió del Mar Rojo? Entró como líder. Vean esto. Empezó danzando, dice la palabra que ella entró como danzando. ¿Moviendo qué? ¿Y qué hacían las mujeres de Israel? Las seguían. O sea que empezó con un liderazgo. ¿Cómo terminó Miriam? Más adelante lo vamos a ver. Amén. Muchos líderes empiezan gritando gloria a Dios, aleluya, contigo voy para todos lados. Y cuando el líder, el que el Señor puso al frente de su obra, al dar la vuelta lo tasajeamos y lo criticamos y le caemos a golpe y lo apuñalamos. Eso pasó con mi esposa y conmigo en Barlovento. Santo. La primera obra que fundamos en Barlovento, el primer bautizo fueron como de 25, 30 personas. Y a los líderes que pusimos porque no podíamos estar allá, ¿saben qué hicieron? Se llevaron la obra. Se llevaron a Raimundo a todo el mundo. Yo decía, wow, Señor, si tú nos llevas y tú nos das palabra, ¿qué pasa? Y hoy entiendo que era ¿qué? Un proceso de parte de Dios. Dios no te va a quitar algo para que tú vayas a menos. Dios te va a quitar algo para que tú vayas a dónde? A más. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dijimos que estamos en 19:1. En el mes tercero, después de 3 meses, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, al mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y ahí acamparon en el desierto. Allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé como las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial ¿qué? Tesoro. Y yo
Ajá, y vosotros seréis mi reino. ¿Un reino de qué? De sacerdote, gente santa. La gloria sea de Cristo. Amén. Sinaí significa espinas. Está bien. ¿Sabe que cuando uno va por el desierto, cuando hay brisa o cuando hay tempestad, lo que está visible, la arena lo tapa? Y normalmente en un desierto lo que hay es espina. Ahora, ¿qué significa esto y por qué Dios le habla al pueblo de Israel de esta manera? Primero, ¿qué es lo que hace? Le quita la fortaleza. Segundo, ¿qué hace? ¿Están aquí? Amén. Fortaleza. Segundo, me moldea. Pero para llegar a la santidad, ¿qué dice que hay que hacer? Limpiar, sacar las espinas que están escondidas dentro de uno. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando seguimos leyendo en el capítulo 19 dice, y les dará, y limpien su ropa, cambien, limpienlas. Le estaba diciendo, es hora de que ustedes se limpien las ropas. Amén. ¿Y qué significa esto? Limpia tu mentalidad, limpia tu vestidura, pero la vestidura del corazón. Amén. Ahí es donde te estoy hablando, pueblo. Y él tenía que limpiarse. El pueblo tenía que cambiar, limpiarse todo. Fíjense bien, mi hermano, que cuando Dios pasa revista al pueblo de Israel para ver si ya estaban preparados, después de 10 días o 15 días, Dios vio al pueblo de Israel y dijo, esta gente todavía no está preparado. Y le dice a Moisés, 40 años por la rebeldía de este pueblo tienen que caminar hasta que no muera el último de esta generación, no verán la tierra prometida. Y el pueblo de Israel, en vez de ir creciendo, iba muriendo, decayendo. Hay muchas personas dentro de la iglesia que por murmurar, por criticar, por hacer muchas cosas que no son agradables a Dios, van muriendo. Pero yo los veo aquí, pastor, no, van muriendo espiritualmente. Buscan la presencia de Dios y no la consiguen. Oran por los enfermos y no se sanan. Y empiezan a preguntar qué pasa, por qué. Es donde tenemos que inclinar nuestro rostro, abrir nuestros oídos y escuchar la voz de nuestro Creador. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Vamos a buscar números 16, 12, 16. ¿Quién vive? Ya su nombre. ¿Cuántos están acá? Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Si no estamos entendiendo, volvamos a empezar, hermano. Gloria a ti. Te adoramos, Señor. Amén. Números 12, 16. 12, 16. Después el pueblo partió de Azarot y acampó en el desierto de ¿dónde? Parán. ¿El desierto? De Parán. ¿Y qué significa Parán? No lo saben, se los digo. Parán significa cavernas. Ahí en Parán había ruinas. Las cavernas fue algo que fue construido y estaba ya en ruinas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? No con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó a la tierra, ahora nosotros tenemos que pasar a ella. Amén. Amén. La semana pasada el pastor Ángel hablaba sobre una prédica que yo decía, ¿cuántos la recuerdan? Hablaba de mi derecho como ¿qué? Como hijo. Salvo por gracia. Nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Y nosotros conocemos
nuestros derechos, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cuál es mi derecho como hijo? Padre, necesito zapatos. Padre, necesito alimento. Padre, necesito para el teléfono. Padre, necesito para la comida. Padre, dame y Y dame. dame. Eso es lo que hace un hijo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los deberes del hijo? ¿De qué manera cumplo con el Padre? Obediencia. Honrando, Obediencia. obedeciendo. Amén. Limpiando cada día las cosas. Jesús decía, en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. Amén. Le voy a decir una palabra fuerte. Habla Jehová. En las clases que la iglesia da para preparar a sus siervos, vienen 2 o 3 hermanos. El resto, ¿estoy obedeciendo la palabra de mi Padre? No. Voy a hablar otra cosa más fuerte. Cuando ofrendo, soy eso que dice la Biblia. No les voy a hablar del diezmo, porque el diezmo es una ley, un impuesto. Pero le voy a hablar de algo más grande que habla la Biblia. Dice la palabra que Dios bendice al dador Alegre. Miren esto. Yo, para dar con alegría, meto la mano en el bolsillo. ¿Y qué es lo primero que hago al dar? Abro mi mano. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Por qué abro mi mano? Porque tengo que soltar lo que yo voy a dar. Amén. En el momento que yo abro mi mano, recibo lo que tengo de parte de Dios. Amén. Pero si yo no abro mi mano, ¿podré recibir algo? No. Llévese esa palabra en el corazón. Amén. Gloria al Señor. Cavernas habla de pecado que no ha sido confesado. Habla de actitudes que yo aún todavía guardo dentro de mí, que no quiero dejar. Eso es lo que significa esto. Muchos de nosotros no vemos la bendición de Dios porque hay cosas dentro de nosotros que nosotros no hemos querido soltar. Y nos las pasamos como cuando Luis Hermoso va a trabajar. ¿Han visto a Luis Hermoso cuando va a trabajar? Anda con una mochila. Amén. Así anda el pueblo de Dios muchas veces. Anda con una mochila, guardando todas las cosas ahí. No las suelta. Cuando llega el proceso, ¿saben qué hago? La suelto, lloro, me quejo. Cuando se me quita, la recojo y la vuelvo a meter en la mochila y sigo andando con mi mochila. Y entonces pido, Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me prosperas? ¿Por qué no sueltas La mochila. lo que tienes escondido? El Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré ¿qué? Yo los haré ¿qué? Descansar. Creas esa palabra, hermano, porque a veces nosotros la oímos, pero no nos las creemos. Y en la dificultad que pasa en la dificultad, nos acordamos del Dios Todopoderoso, pero no estoy en la intimidad con Él. El Señor tiene que llevarme al desierto para yo oír su voz, para que Él hable a mi corazón. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Números 21. Gloria a Cristo, te adoramos, Señor. Amén. ¿Por cuánto desierto ha pasado hoy? Llegaron los hijos de Israel. ¿A dónde llegaron? Toda la congregación al desierto de Sin. Este Sin no es el mismo Sin que vimos anteriormente. Amén. En el mes primero y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María. ¿Por qué muere María? Por la murmuración que hizo a Moisés, por criticar
pecar por hablar mal de Moisés, no se arrepintió. Aarón, dice la Biblia, que cuando vio la lepra en Moisés, en Miriam, ¿qué hizo Aarón? Fue donde Moisés le dijo: líbrame de este pecado. Líbrame. ¿Y qué pasó? Dios tuvo misericordia de Aarón, pero de Miriam no tuvo contemplación. Hermano, si usted va a hablar de un líder, si usted va a hablar de un hermano, de un siervo de Dios, como decía el pastor esta mañana, refrene su lengua. Si usted tiene algo que decir, le dice la palabra, busque a uno o a dos y háblele en el amor de Dios. Háblale en el amor a Dios. Refrénate. Habla con gordura. No seas juez. Dios no nos puso a nosotros como juez, ni aquí, ni allá, ni en ningún lado, porque dice la palabra que ningún chismoso entrará en el reino de los cielos. Yo tengo que vestirme de santidad, y la santidad no es que yo voy a andar, hermano, con un rosario en la mano diciendo, no, hermano, mi santidad es mi manera de cómo me vean los demás. Ser ejemplo. ¿Cuántos han escuchado la palabra que yo digo que somos embajadores del reino? Amén. ¿Qué hace un embajador? Usted ve un embajador hablando cuando hay guerra. Amén, pero le damos la gloria a Dios porque nosotros no estamos en guerra. Amén. Pero un embajador siempre busca lo mejor de él para su país. Amén. Nosotros somos embajadores de Cristo y por tal nosotros tenemos que comportarnos como embajadores del reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Número 21. Gloria al Señor. Vamos a buscar Números capítulo 21, versículo 11. De Números. Gracias, hermano. ¿Quién vive? Cristo. Ya su nombre. Gloria. Como que no está muy contento con el mensaje. Dios habla en nuestras vidas. Amén. Amén. 21:11 dice: partieron de allí. ¿De dónde partieron? Partieron de allí y acamparon en el valle de Abarim. Vuelve el Señor a hablarnos de otra cosa. Abarim significa, hermanos, ruinas. Muchas veces nosotros nos encontramos en ruinas y era un desierto plano. Y ahí, en ese desierto, fue donde el pueblo duró 40 años dando vueltas en ese desierto. No encontraban salida. Buscaban, vamos a meternos por aquí, buscaban la brújula, o consultaban y no salían, hermano. Dios lo último que tiene que hacer en nosotros es limpiarnos de toda ruina, de toda pobreza, de toda... Amén. Cuando Amén. digo de todas estas cosas, hermano, no le estoy hablando monetariamente, porque por la palabra les voy a hacer saber que Dios nos va a dar lo que Él ha prometido, pero Amén. yo tengo que limpiarme, yo tengo que reconocer dónde estoy parado, si todavía estoy dando vueltas en ese desierto. El pueblo de Israel pasó 40 años dando vueltas en ese desierto. Vueltas. Y hasta que no se prepararon y reconocieron dónde estaban parados, Dios no los sacó de ahí. La última prueba que Dios le dio al pueblo de Israel fue en ese desierto. Tenían que despojarse de todo. Gloria a Dios. De la ruina mental, de la ruina que traían de afuera, de la ruina de enfermedad. Ellos venían todavía aunque las enfermedades de Egipto no los alcanzaron, ellos los traían. Ellos venían con maldiciones generacionales. Ellos tenían que despojarse de todas esas cosas. Amén. A veces nosotros, hermanos, no sabemos cómo estamos delante de la presencia de Dios.
¿Cómo estamos realmente nosotros? Cuando nosotros le dedicamos una hora de devoción, como decía mi hermano esta mañana. ¿Cuántos verdaderamente venimos a los ayunos? ¿Cuántos nos dedicamos a orar por el hermano? ¿Cuántos nos dedicamos a la oración? Si yo le pregunto a usted qué tiempo ora, le puedo decir que usted no dura orando una hora. Porque una persona que ore orando por toda la congregación, vamos a hablar de esta congregación, dura más de 2 horas orando. ¿Sí o no? ¿Por qué voy a orar? Primero, para que mi hermano crezca en lo espiritual. Amén. Para que el Señor lo prospere. Para que el Señor lo libre. Para que el Señor lo cuide. Y empiezo a clamarle al Señor. Esa es la oración. ¿Cuántos de ustedes oran por su pastor? Amén. Amén. No toda la iglesia, pero bueno, gloria al Señor. Una de las primeras cosas que dicen que nosotros tenemos que honrar a nuestro pastor es que nosotros tenemos que orar por él. Amén. Porque ¿quién trae el alimento a esta casa? ¿Quién trae el rema de esta casa, a esta casa? A Moisés. Todo el pueblo estaba, pero quien iba y subía a la presencia de Dios era Moisés. Iba a la presencia y dice la palabra que el Señor le hablaba a Moisés. Le decía todas las cosas. Y Moisés le decía, vamos para allá, vamos para acá. Métete aquí, métete para allá. La gloria sea de Cristo. Eso es cuando Dios habla a nuestro corazón. Amén. Amén. Vamos a buscar número 21:13. Ya estamos terminando, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Llama te alaba, Jehová. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria al Señor. Dice, de allí partieron ¿a dónde? Y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto se dice en el libro de la batalla de Jehová, y presten atención a este desierto o a esta palabra, lo que hizo en el mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y la corriente de los arroyos que va a partir de Arnón y descansa en el límite de Moab. La palabra Arnón significa arroyo o río caudaloso. Después que el pueblo de Israel fue limpiado, fue preparado, Dios le dijo, es hora de darte la bendición. Gloria a Dios. Y en este arroyo dice que se recordaran de qué? De las batallas que Jehová peleó con ellos. Amén. Y que se acordaran de qué? Donde me diste de beber, donde me diste el maná, donde me alimentaste, donde mis ropas por 40 años no se envejecieron, donde mis zapatos por 40 años caminando no se le abrió ni siquiera un hueco. Ese es el Dios que yo le creo. Bendito Dios. Amén. Ahí empezó la bendición del pueblo de Dios. Santo. ¿Cuánto estamos preparados para recibir esa bendición? Amén. Amén. Volvamos donde empezamos, hermano. ¿El principio otra vez? ¿Dónde empezamos? Vamos a empezar el principio, a donde Dios. Amén. Gloria a Cristo. Leímos en Oseas 2:14. Amén. Amén. Y vamos a ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Qué bello, Dios. Te amo. El 2:14 dice, pero he aquí yo los atraeré y los llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Miren la bendición del número 15. Y les daré sus viñas desde aquí. Lo primero que Dios nos da es que
el sustento, el alimento. Amén. Hay mucha gente preocupada por lo que Dios le va a dar mañana. Señor, no tengo la harina, por eso no voy al culto. Señor, no puedo dejar que se me quemen las caraotas, por eso no leo tu palabra. Señor, no tengo para un pasaje, no tengo para esto, no tengo. Y usted mismo con su palabra se tranca la bendición. Porque dice que en nuestra boca hay ¿qué? Poder. ¿Hay qué? Poder. Dígalo con ganas. ¿Hay qué? Poder. Poder. Entonces vamos a hablar con poder. Amén. A la escasez usted dígale fuera. Amén. Porque hay una palabra que cuando Dios habla a mi corazón, Él tiene que cumplirla. Amén. El versículo de 15. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Jacob por puerta de qué? De esperanza. Y allí cantarás. Amén. ¿Qué te va a dar? Un cántico nuevo, una alabanza nueva. Amén. Amén. Y allí cantarás como en los tiempos de qué? De tu Juventud. juventud. Si llego cansado, doblado, y escucho la palabra de Dios y empiezo a obedecerla, empiezo a rejuvenecer como la sangre. Amén. Y cantaré y adoraré a Dios como en los tiempos de mi juventud. En el vigor de mi juventud. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Y en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Me llamarás, y nunca más me llamarás Baalí. Mira esta palabra tan tremenda que me daba el Señor. Yo decía, ¿qué significa la palabra Ishi? ¿Qué significa la palabra Baalí? No sé. La palabra Baalí significa jefe, dueño, amo. Dice la palabra que Jesús nos compró ¿con qué? Con precio de sangre. Con precio de sangre. Que ya no es que nosotros no tenemos libre albedrío. Amén. Que nosotros pasamos de una esclavitud a otra ¿qué? A otra esclavitud, porque dice que somos esclavos de Cristo. Pero miren esta palabra tan preciosa. O sea, Cristo es mi jefe. Amén. Cristo es mi patrón. Amén. Cristo es, pero Él no quiere más que lo llamemos así. Él quiere que lo llamemos Ish. Diga Ish. Ichi. Dígale que está a su lado, yo quiero que Dios me trate como Ish. Dígase. Quiero que Dios me trate como Ichi. La palabra Ishi significa el Dios de amor. Amén. Ya no te voy a tratar como un siervo. Ya no te voy a tratar como te traté con el precio de mi sangre. Ahora te voy a tratar con amor. El Dios de tu amor. Amén. Eso es lo que dijo el Señor. Él quiere tratarnos a nosotros con amor. Amén. Y alguien que ama, bendice. Amén. Pero primero tengo que pasar por mi desierto y desierto. Así es. Amén. Dice la palabra, y con esto voy terminando, que durante 40 años Dios caminó con el pueblo de Israel. Dice que de día era una nube de qué? De humo. Y de noche de fuego. De fuego. columna de fuego. Nunca los desamparó. Solamente cuando Miriam murmuró contra el siervo de Dios, fue donde Dios se apartó del pueblo de Dios. Dice ahí en esa palabra que la nube se apartó, o sea, Dios los dejó solos. Dios le dio primero muerte espiritual y después le dio la muerte física. Santo. Y fue el único momento en que Dios se apartó del pueblo de Israel.
Gloria sea de Dios. Dice la columna, la nube de humo, perdón, la nube que caminaba para donde el pueblo se dirigía. El que salía de esa nube, de esa nube, moría. ¿Sabe por qué moría? Porque el calor era insoportable. Se desintegraba. Era un calor sumamente fuerte, más fuerte que el calor de Maracaibo. ¿Cuánto conoce Maracaibo? ¿Ah? Un calor horrible, insoportable, ¿verdad que sí? Si nosotros que estamos acostumbrados al frío aquí, el calor nos vuelve a veces loco. Imagínense el calor Literal. que había en el desierto. Uy, no. Los protegía del calor, era el mejor aire acondicionado que podía haber. Dice en el libro de Apocalipsis que ahí no habrá que ni día ni noche, porque de día él y de noche su luz va donde nosotros vivimos. Amén. Y de noche había fuego, el Espíritu Santo. Qué bello, mi rey. Gracias, Jesús. Y no permitía que ese fuego de noche primero pasara frío, porque el desierto de día es un calor insoportable y de noche las temperaturas son extremadamente frías. Qué bello eres Dios. Puede ser tan fría como el Polo Sur, si no lo sabía. Y ese fuego los mantenía calientes. Amén. Amén. La gloria sea de Dios. Ese era el Dios que nosotros le creemos, porque yo le creo y que ustedes le crean. Amén. Quizás usted hoy está pasando por un proceso y usted cree que está solo en ese proceso, en ese desierto. Déjeme decirle que Dios. Amén. Dice que en el libro de Daniel metieron a 3 hombres en un horno, que eso era lo más caliente que podía haber. Triple veces aumenta el calor para que apenas estos se metieran ahí y salieran más fritos que un chicharrón. Pero dice la palabra que el rey se asomó y dijo: ¿quién es ese que está metido con ellos en el fuego? Porque me Gloria a Dios. en el medio de la prueba Dios no